Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para todo asesor inmobiliario, que es el tema de los impuestos. Estoy segura que muchos no conocemos cuáles son los impuestos que se trabajan a la hora de una operación de un bien raíz y quién tiene que pagar cada uno de los impuestos, en qué momento, etcétera, etcétera. Y para hablar de este tema tan relevante tenemos a una gran experta con nosotros que está enfocada en todo el tema fiscal y contable y es Rebeca Godínez de RG y Asociados. Bienvenida. Muchas gracias. Pues me encanta poder estar aquí. Gracias por la invitación y pues espero que podérsele útil a todos los que nos están escuchando, a todo tu público. Pues yo tengo clarísimo que sí, porque además, bueno, primero que me han hablado fenomenal de ti, mucha gente del sector, que sé que estás todo el rato haciendo capacitaciones, asesores inmobiliarios, para ayudarles a entender un poco más todo este tema de los impuestos, que por cierto yo soy también novata, te lo digo. O sea, a mí me vas a abrir otro mundo ahora mismo con este tema de bienes raíces, así te lo digo. Pero para que te conozcan toda nuestra audiencia un poquito más, ¿por qué no nos cuentas cómo llegaste al sector inmobiliario? ¿Por qué en un tema que a mí me parece complejísimo, que es el tema fiscal, y por qué nace RG y Asociados? Bueno, pues ya llevamos 35 años dedicándonos a esto, o sea, más que yo, toda mi vida. Más edad de la que yo tengo. Toda mi vida, ya mejor no hablamos de edades. Y bueno, es curioso, pero toda mi vida profesional empezó en una notaría. Okay. Yo vengo de familia de notarios. Ajá. Entonces, me fui a trabajar inicialmente cuando apenas me recibí, licenciada en sistemas computacionales y administrativos, nada que ver con los impuestos. Desde luego que no. Y entonces, una tía mía, que por cierto es muy conocida también, se llama igual que yo, Rebeca Godínez, pero ella es Bravo y yo soy Sainz. Okay. Me dijo, oye, sobrina, ven y computar. Te estoy hablando de los 80s, o sea, no de ayer, cuando apenas empezaban los PCs. Y me dice, oye, necesito que me computarices porque pues no hay programas, o sea, calcular el impuesto no está tan sencillo. De hecho, mi programa fue el primero que salió en notarías, ¿no? Okay. No lo comercialicé, solo fue para su notaría, ¿no? Ya después, posteriormente, ya que vi que se empezaron a comercializar, pues ya los comercializamos. Pero bueno, al hacer un programa, tú te tienes que clavar con los puntos y comas de lo que vas a programar, porque la computadora no sabe hacer nada. Tú tienes que enseñarle. Incluso ahorita con inteligencia artificial, tú tienes que enseñarle. Dímelo a mí, que me dedico a eso y sé que una coma te cambia todo. Todo, o sea que... totalmente. Entonces, bueno, me clavé en los impuestos que se manejan en una notaría. Obviamente, pues todo lo que es inmobiliario, que ahí se maneja, pues ahí lo empecé a hacer. Y me encantó. Me encantó. Ahí estuve trabajando con ella y haciéndome cargo de toda la parte administrativa, todo lo que es contabilidad, todo lo que son impuestos. Pues me clavé desarrollando sistemas para eso. Y después de 10 años de estar con ella y de dominar ya el tema notarial, desde el punto de vista notarial, conozco un fiscalista que la verdad fue muy bueno, un contador buenísimo, que ahorita ya no está con nosotros, ya se nos fue, pero fue mi gran maestro en la parte ahora contable, ¿no? Ya tenía todo el conocimiento pues notarial y ahora con el conocimiento contable, que en mi carrera, pues como soy licenciada en sistemas computacionales y administrativos, me enseñaron todo lo que es administrativo, los sistemas contables, pues los podía entender bien, ¿no? Para llevarlos a los sistemas. Me gustó tanto el área que terminé haciendo la maestría de Derecho Fiscal y luego la especialidad de Impuestos, ¿no? Y así es como me empiezo a involucrar. De la notaría ahora brinqué al mercado inmobiliario porque justamente este fiscalista fue presidente de AMPI, de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Okay. Y él le llamó la atención mi programa y me dijo, oye, vente porque quiero que me ayudes. Bueno, claro. Y entonces combinando toda la parte contable y toda la parte notarial, pues hicimos muy buen equipo durante 18 años, ¿no? Y así es como me involucré muchísimo ya en el mercado inmobiliario, ya dejé notaría y me pasé ahora al área inmobiliaria. Y con esto, pues ya llevamos 35 años dedicándonos a esto. Conformamos primero, pues, varias empresas, ¿no? Donde éramos socios. Luego
hace año y medio, dije, pues creo que ya es el momento de dar el paso e independizarme, ya no tener socios, sino independizarme, y pues lo dimos, ¿no? Y creo que está gustando mucho RGS Asociados, que además pues es una empresa familiar incluso, pues me estoy apoyando mucho con mis dos hijos, que la verdad, uno es maestro en Derecho Fiscal también, entonces pues la verdad me apoyo mucho con él, obviamente tenemos el equipo de contadores y todo, y la verdad que nos gusta, me encanta, ¿no? Y o sea, súper interesante. Entiendo que eres grandísima experta porque te has dedicado a esto en cuerpo y alma desde hace años. Entonces, ahora, a la hora de montar tu propio despacho familiar, ¿viste que había una necesidad? Porque, bajo mi punto de vista, la gente desconoce mucho, los profesionales, no todos, pero sí hay mucho desconocimiento de todo lo que abarcan los impuestos y cómo son los procesos. Entonces, yo entiendo que tú identificaste una necesidad y ¿qué es lo que viste para decir, venga, voy con todo y monto mi... ¿Qué viste en el sector de conocimiento de impuestos? Pues es que, como en todos lados, incluso el mercado inmobiliario, pues está buscando la profesionalización. Sí. Definitivo, estamos tratando yo me considero parte del mercado inmobiliario, estoy en el AMPI del 93, entonces imagínate, ¿no? Entonces sé que estamos buscando la profesionalización porque no existe, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen la licencia inmobiliaria, aquí no la tenemos. Entonces falta mucho conocimiento, no nada más en el área fiscal, en el área legal, en el área comercial, en todas las áreas que me digas. Como que se piensa que ser inmobiliario es poner una lona y enseñar una casa y venderla. Exacto. No es así. O sea, hay que estudiar la parte legal, hay que estudiar la parte fiscal, porque ¿qué tal si es un inmueble? Que sí, yo ahorita firmo mi exclusiva, voy, le empiezo a vender, llega un comprador, firmamos contrato de compraventa privado y vamos al notario. ¿Qué crees? Hay un intestado atravesado. O ni siquiera tienes la escritura, tienes nada más un contrato privado. Y además en el contrato privado que tienes, pues A le vende a B, B le vendió a C, o sea, hay como 4 contratos atravesados. Y en esos contratos hay impuestos atravesados, obviamente, porque los impuestos se pagan 15 días después de haber firmado ya sea contrato privado o escritura. Entonces, ¿será vendible esa propiedad? Pues no, va a ser carísimo, porque desde hace 30 años o 40 años que empezó el primer contrato, desde entonces hay que pagar recargos y actualización. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Quieres saber el valor del dinero? Débele al fisco. Por cada peso que le debes, se te vuelve a volver 5, ¿no? Me han tocado casos en donde ya los recargos de actualización rebasan el precio de venta del inmueble. Sí. Entonces, imagínate si eso va a ser vendible. Claro que no. No, y además el susto que se va a llevar la otra persona, no, ya te digo yo. Y te iba a preguntar así, para todos los que estamos aquí que conocemos un poquito menos, porque luego me vas a contar historias de terror de las que seguramente, como esta, seguramente tengas 1000 anécdotas de decir, madre mía. Pero antes de llegar a todo eso, tú, los que estamos un poco más perdidos en este tema, ¿nos puedes explicar qué tipo de impuestos hay o existen, quién los paga, cuándo se pagan y por qué es tan importante que el asesor inmobiliario sepa y conozca, al menos de forma básica, estos impuestos? Claro, no se trata de ser expertos. Un profesional inmobiliario no se va a sentar a calcular un impuesto. Para eso existen los contadores, los notarios, en fin, ¿no? Los expertos en los impuestos. Pero sí es importante que sepas que en qué casos, por ejemplo, un arrendamiento, una compraventa, una donación, una adjudicación por herencia, un juicio de prescripción, un usucapión, o sea, qué impuestos están causando cada vez que yo me vuelvo propietaria de un inmueble, ¿no? Tanto si es compraventa, por ejemplo, pues que el vendedor, pues el único impuesto que va a causar es el impuesto de la renta por enajenación de inmuebles. Enajenación quiere decir compraventa, es la palabra técnica fiscal, ¿no? Entonces, cada vez que oigas enajenación es compraventa. Bien. No. Check. Ese lo hemos aprendido, lo acabamos de aprender. Bien. Ok. Y bueno, este impuesto, pues raramente, si yo quiero vender una propiedad como ama de casa, pues yo pienso que vienes, me pagas y ese es el dinero que me voy a llevar a la bolsa, ¿no? Pero tengo que pagar una comisión, tengo que pagar un impuesto. ¿Realmente cuánto me va a llegar a la bolsa?
Y muchas veces nos enteramos de todo, con la comisión sí la sé desde que te contrato, pero ¿cuánto realmente voy a pagar de impuestos? ¿Qué tal si, no sé, yo adquirí el inmueble y me llegó, lo adquirí porque a través de una herencia o una donación? Y la ley me dice que el costo de adquisición, porque, bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Cómo calculas el impuesto? Al precio, le voy a quitar ciertos deducibles que la ley me permite. Eso me va a dar una utilidad y sobre esta utilidad se va a calcular el impuesto, que va desde el 1,92 hasta el 35%. Depende en qué rango, son como 10 rangos, depende en qué rango cae esa utilidad, es el porcentaje que tengo que pagar. Puede ser 1,92, 3, 5, así va a ir creciendo hasta el 35, ¿no? Entonces, lo importante es ver estos deducibles y parte de esos deducibles es mi costo de adquisición. O sea, en cuánto yo pagué por ese inmueble, en el caso de una compraventa. Pero si yo no lo compré, me lo donaron o me lo heredaron, o a lo mejor invadí el inmueble y ya hice un juicio y me lo adjudiqué, pues ahí yo no saqué dinero para pagar. Entonces, ¿cuál va a ser mi costo de adquisición, que es uno de los principales deducibles? Pues me tengo que ir, en el caso de donaciones no en línea recta o herencias, me tengo que ir hasta la primera persona que compró el inmueble. Y si eso fue en 1920, porque fue mi tatarabuelito, que fue heredando así a todos y ya por fin me llegó a mí. Pues fue muy barato. O sea, se vuelve nada el costo de adquisición. Exacto. Entonces ahí la ley me dice, si tu costo de adquisición, que además hay que traerlo a valor presente con la inflación y la depreciación que pasó, si ese costo ajustado al traerlo a valor presente no rebasa el 10% de tu precio de venta, por lo menos el 10% de tu precio de venta sí te dejo deducirlo. ¿Pero eso qué quiere decir? Que el 90% de tu precio va a causar impuestos. Entonces se vuelven impuestos muy grandes. Y si de pronto, no sé, yo estoy en ese caso y vamos a suponer un inmueble, ahorita diciendo números a lo loco, ¿no? No es que vaya a ser así, pero a lo loco. De pronto puedes vender un inmueble en 3 millones de pesos y que te salga 1 millón de pesos de impuesto. No, pues una barbaridad, pues ¿para qué lo vendes? No vendes. Exacto. Sí. Pero si eso yo no lo sé desde el inicio, ya hice todo el trabajo de promoción, ya firmamos contratos privados y de pronto me salen un día antes de la firma y la escritura, que es cuando me pasan el cálculo, o casi el día de la firma, porque luego así pasa, que te dan los datos ya al final, y te enteras que tienes que pagar 1 millón. Y ya hay contratos firmados, donde hay penalizaciones y todo, y dices, ¿y ahora qué hago? Y ahora esa persona, ese propietario de ese bien raíz, si en el último momento dice ya no, ¿tiene alguna implicación fuerte a nivel legal? Sí, porque en los contratos privados normalmente se ponen cláusulas de penalización. Quien se echa para atrás pueden pagar, no sé, a veces ponen un 10, un 20% del precio de venta como penalización. Entonces, pues si es una cantidad, si estamos hablando de 3 millones, pues el 10% son como 200,000 pesos, ¿no? El 20 serían 400,000 pesos de penalización. Pero, a ver, escúchame, si yo tengo una propiedad, y yo creo que, porque claro, imagínate, yo tengo una casa que quiero vender y yo ya me hago mis planes. Y digo, con esta casa la voy a vender, me voy a comprar un coche, me voy a comprar no sé qué, me voy a comprar no sé cuántos. Que me imagino que por eso lo hacen, ¿no? Claro. Voy a tener para... O voy a comprar otro inmueble. O voy a comprar otro inmueble. De mejor calidad, con mayor precio, qué sé. Y yo voy... porque claro, hay propietarios que dicen, bueno, yo lo hago solo. Yo creo que más en México siempre tienen que ir acompañados por profesionales. Sí o sí. No creo que alguien... No está tan fácil. Que no está, la gente piensa que es muy fácil, pero pues no lo es. Entonces yo siempre aconsejo a todos los propietarios, tanto si quieres comprar como si quieres vender o si quieres rentar, que vayas acompañado de profesionales. Es correcto. Imagínate que yo me pongo en contacto con un asesor inmobiliario y resulta que el asesor inmobiliario yo lo contrato para que me aconseje, para que me lleve de la mano, para que no me pase ninguna esta. Si yo llego con desconocimiento absoluto de que tengo que pagar un impuesto, que repercute, o sea, solamente se deduce el precio de adquisición de hace 200 años, ponte, ¿no? Y me sale muy barato y tengo que pagar muchos impuestos, yo el que le voy a exigir es a mi asesor inmobiliario o el asesor contable. Entonces, claro, ¿por qué no me dijiste? Exacto. Entonces, me parece... Me asusta que los asesores profesionales no tengan ese conocimiento
o que no trabajen de la mano con gente que sabe como vosotros, ¿no? Así es. ¿Qué repercusión puede tener para un asesor inmobiliario? Es que no, me parece tremendo que llegue hasta ese punto. No es que ahí en la plena firma se pueden caer las operaciones. Y ni modo, muchas veces sí, me sale más barato pagar 200,000, 300,000 pesos o 500,000 pesos de multa a pagar el 1,000,000 de pesos de impuestos, ¿no? Entonces, sí se vuelve complicado. Y si no tengo el dinero para pagar la penalización, pues ya perdí, porque Pues sí. voy a tener que vender a fuerzas mi inmueble, si no nos vamos a juicio y ya es una complicación tremenda, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en los líos que podemos meter a nuestros clientes, si no, eso hablando de impuestos, también podemos hablar de la parte legal, Sí, que que hubiera un intestado, sí, 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 sí. ¿no? Por ejemplo, Sí, pues ya firmaste contrato privado y ¿qué crees? Cuando llegas a la notaría, ¿y dónde está la escritura? Oye, pues no puedo escriturar, está intestado. ¿Quiénes son los herederos? Pues hay que hacer juicio, que ya el notario puede hacer el intestado. No, pero eso va a llevar tiempo. sí. Y las fechas de vencimiento del contrato privado, ¿no? Ya nos metemos en las cláusulas de penalización. Entonces, sí, no es tan sencillo. No, no es sencillo, no es sencillo. Y yo como propietario, ¿qué impuestos tendría que tener en cuenta a la hora de vender una propiedad? Porque va también por tipo de propiedades, va por tipo de precio o por valor de precio, No. ¿cómo Bueno, funciona? va más bien por quién es propietario, si es persona física o es persona moral. Ok. Se calculan en forma diferente los impuestos, o incluso persona física con acta empresarial, ¿no? Cuando es persona física con acta empresarial o persona moral, pues ahí tenemos que involucrar la utilidad de la venta del inmueble con, ahora sí que los números que está manejando el negocio, ya sea una persona física con acta empresarial o una persona moral. Porque ahí tienen que ver, se tiene que acumular el ingreso de la venta con el ingreso que estoy teniendo por mis actividades en ese negocio, ya sea persona física, acta empresarial o persona moral, y ver todos los gastos que tenemos. Y en fin, ya entramos a deducibles, no nada más por la venta del inmueble, sino ya los deducibles propios de cada negocio, ¿no? Que estén permitidos por la ley, llegar a una utilidad y sobre eso pagar el impuesto. En el caso de personas morales, nos vamos al 30% sobre la utilidad ya global de la empresa y sobre las personas físicas puede ir desde el 1,92 también al 35%, pero está involucrado ingresos y gastos del negocio, de esa persona física en acta empresarial, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor estoy vendiendo mi oficina, ¿no? Pero mi oficina pertenece al activo de mi empresa, de mi negocio como persona física. Okay. Entonces ya ese impuesto no lo va a calcular el notario, porque no se calcula diferente, no se está vendiendo en forma accidental, sino forma parte de un activo, ¿no? Entonces el procedimiento es completamente diferente. Si, por ejemplo, soy ama de casa o cualquier persona física, pero que no tenga aportado al negocio ningún inmueble, eso es cuando el notario retiene. Ahí le llamamos que estamos manejando una venta accidental. Por accidente voy a vender un inmueble. No es que me dedique a eso ni esté aportado a ningún inmueble, a ningún negocio. Ahí es cuando aplica esto de que va desde el 1,92 al 35% y el notario tiene la obligación de calcular, retener y enterar el impuesto. Madre mía. Sí, es todo un arte porque sí está complicado. O sea, yo no querría separarme de ti, de tu lado en ningún momento. Entonces, a ver, para yo entender, yo tengo una casa, yo soy propietaria, la quiero vender, ¿qué tengo que pagar? Como propietaria que vende. Que no forma parte de ningún activo. Tienes que pagar solamente el impuesto sobre la renta por enajenación, o sea, por vender, que va desde el 1,92 hasta el 35%, y al precio hay que quitarle ciertos deducibles. Que serían, por ejemplo, que serían el costo que tú pagaste, el costo de adquisición, que dependiendo de cómo adquiriste el inmueble será. ¿Sí? Cuando tú adquiriste porque compraste, pues será el precio que pagaste, ¿no? Que además ahí deja hacer otro paréntesis. Madre mía, nos más complica la vida. Okay. A partir de 2014, es obligatorio que cuando tú compres, te den una factura por el inmueble que estás comprando. Okay. ¿Quién te va a dar esa factura? Si quien te vende, pues es alguien que no tiene aportado a ningún inmueble a su negocio, sea una ama de casa o pues, cualquier gente buena y sencilla del campo, el notario es quien te tiene que dar esa factura. Ok. Por el precio de venta que estás pagando.
Si es una persona física en acta empresarial, porque tiene aportado a su negocio el inmueble, o es una persona moral, porque pues, obviamente ahí es dueña del inmueble, son ellos quienes te tienen que dar esa factura. ¿Ok? Si tú no tienes esa factura, no vas a poder deducir cuando vendas el precio que pagaste. Eso es a partir de 2014. Ok. ¿Ok? Y hay muchos casos de terror. Me acaba de llegar un caso en donde el cliente, si hubiera tenido su factura, se le hubieran dado escritura en 2021. O sea, Ok. si hubiera tenido su factura, que el notario se le hubiera dado, no habría pagado impuestos sobre la renta, porque tenía pérdida. ¿Y cuánto tuvo que pagar? Y tuvo que pagar 3 millones de pesos. ¿3 millones de pesos sobre una propiedad de cuánto? De 25 millones. Pero es que 3 millones de pesos es una barbaridad. Totalmente. Y los tuvo que pagar cuando pudo no haber pagado nada. ¿Y qué pasa si no los paga? Se vuelve defraudación fiscal. No puede escriturar, el notario no va a aceptar que firme la escritura si no retiene el impuesto, ¿no? Porque él es responsable solidario de la retención. Entonces no van a poder escriturar de entrada. Suponiendo que el notario ni cuenta se dio y mandó a su abogado o a su asistente y que firmaran la escritura y permitieron la firma, ya metieron en un problema al notario, porque no pudieron retener esos impuestos y el notario es responsable solidario y a él, el fisco, le va a cobrar a él esos 3 millones de pesos. ¿Con multa incluida o no? Si paga dentro de los primeros 15 días es sin multa ni nada. Ok. Él se va a tener que ver cómo ahora le va a cobrar al propietario. Claro, que ese ya es otro tema. Pero él es responsable solidario, ¿no? Y si no se paga esos impuestos, entramos al tema de defraudación fiscal. Okay. Que es el artículo 108 del Código Fiscal, que puede ser desde 3 meses a 9 años de prisión. Aparte de tener que pagar con recargos y actualización los impuestos, desde la fecha en que debiste haber pagado hasta la fecha en que estás pagando. Pues espero que esa información llegue a todo asesor inmobiliario para que aconseje correctamente a sus clientes y que trabajen con alguien experto en todo el tema fiscal. Entonces, estábamos en que si yo vendo una propiedad, mi propiedad, hay ciertos deducibles que me habías dicho el costo. Estaba con eso, Exacto. que es el precio, siempre y cuando tenga mi factura a partir de 2014, si no es el que venga en la escritura. Las mejores ampliaciones que le hubieras hecho al inmueble, por eso hay que pedir siempre las facturas de todo lo que le hago al inmueble, si lo remodelé, si construí un segundo piso, si cambié pisos, si cambié, puse puertas nuevas, muebles empotrados, cocinas, baños, qué sé yo, todo eso son mejoras al inmueble, no mantenimiento. Por ejemplo, impermeabilización, pintura, alfombras, eso no es deducible. Eso es para arrendamiento, pero no para compraventa. Y todo eso luego son gastos, pues, la verdad, bastante onerosos, y no pido facturas porque no quiero pagar el IVA, ¿no? Ay, no me cobra el IVA, no me dé factura. Entonces es un gasto, pues, que puede ser muy importante poderlo deducir, porque imagínense la inflación, porque también se actualizan de acuerdo al tiempo, desde que lo hice hasta que estoy vendiendo. Si ya pasaron 10 años, imagínense la inflación de 10 años. Y todo eso lo puedo deducir. ¿Y por qué no quise pagar? Eso seguro la inflación me va a rebasar el 15 o el 16% del IVA. Entonces, pues mejor pido mi factura, actualizo mis valores y va a ser un muy buen deducible para bajar los impuestos. Pues sí. ¿No? Y la gente no lo hace por desconocimiento absoluto. Así es, así es. Sí, yo creo que del 100% de mis clientes que me llegan y me piden asesoría, te puedo decir que si el 2% llega con sus facturas. Y con suerte, vamos. Son muchos, de verdad. De verdad. Porque no lo saben. Claro. No se los dicen. Y la verdad yo sí siento que es obligación eso sí es obligación del profesional inmobiliario informarles. Yo luego les recomiendo en mis cursos, denle un sobrecito al comprador en el día de la firma y la escritura. Y en ese sobrecito pónganle sus puntos de contacto. Y aquí en este sobrecito pongan la copia simple de la escritura, porque eso les va a servir para hacer todos los cambios de nombre de luz, teléfono, en fin, ¿no? Aparte, pidan su factura al notario o a la persona física en acta empresarial o a la persona moral, aunque son facturas electrónicas que tienen que llegar a su mail, pidan que se las impriman, porque se tiene que hacer el día de la firma y la escritura, no 10 días después, o sea, el día de la firma y la escritura. Entonces, guardo mi factura. Que la comisión que le pagué al profesional inmobiliario me va a dar mi factura, aquí la guardo.
que en el resto del tiempo en lo que vendo hice mejoras al inmueble, pido mis facturas y aquí las guardo. Porque el día de mañana, todo lo que yo venda, que saque un avalúo, ese también es deducible, los honorarios del valuador, la comisión del profesional inmobiliario, los gastos y honorarios del notario, le pido sus facturas, los impuestos que me retuvieron como comprador, que ahorita vamos a ver cuáles son. Todo eso lo meto en mi sobrecito. Porque el día de mañana que yo venda todo lo que esté en este sobrecito, pues va a ser dinero que me voy a poder llevar a la bolsa. No, súper interesante. ¿No? Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, yo estoy segura que muchos estarán como nosotros y mucha gente agradecerá mucho tener esta información. Sí, y como ahí vienen mis puntos de contacto en el sobrecito, ¿a quién le van a hablar cuando yo venda? Si tú me ahorraste en mi bolsillo, por supuesto te voy a buscar. Sí, claro. ¿No? Es una recomendación muy buena. Tú como profesional inmobiliario, porque no nada más es vender, hay que asesorar bien legal y fiscalmente. Sí, sí. Y yo creo que mucha gente que también quiere vender su propiedad no sabe cuáles son los gastos totales, aparte de los impuestos, de vender una propiedad, que hay cuáles entrarían para... El vendedor lo único que paga es el impuesto sobre la renta y la comisión que tuviera que pagar. Del asesor inmobiliario. Y si nos vamos del lado contrario, el comprador. El comprador ahí sí tiene varios gastos. Pues los honorarios y gastos del notario, que normalmente depende del estado, pues será lo que le va a costar la escritura. Pero en esa escritura está incluido tanto honorarios, gastos como el traslado de dominio. Vamos a llamar ese impuesto estatal traslado de dominio, porque en cada estado toma su propio nombre, que es el impuesto que tiene que pagar el comprador por poner a su propio nombre ese inmueble. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, en el Estado de México se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que luego lo confundimos con el federal, que es impuesto sobre la renta por adquisición de bienes inmuebles, que hace ratito me decías el ISAI. Exactamente. Por eso te preguntaba cuál de los dos. Y dije, tú di los dos. Le dije, no, hablamos del ISAI. Me dice, no, es que hay dos. Y digo, pues nos explicas la diferencia de los dos. Exactamente. ¿Y cuándo se paga? Bueno, y registro público de la propiedad, los derechos que hay que pagar. Esos son los gastos como de cajón que todo comprador tiene que pagar. Pero si, por ejemplo, el inmueble, la construcción no es casa habitación, también hay que agregarle el impuesto al valor agregado, que ahí se paga el 16% por el precio de venta de la construcción. El terreno no, el terreno está exento. Pero la construcción sí paga el IVA. Si es una oficina, un local comercial, una bodega, bueno, ahí también entra un criterio. Resulta que yo puedo comprar un terreno, construyo mi casa, es casa habitación, eso no va a pagar IVA. Pero de pronto venden el terreno de al lado y lo compro y nunca los fusiono. Se quedan como dos inmuebles diferentes. Y en el terreno de al lado, pues no pongo un kiosco, una alberca, una cancha de tenis. Eso no es casa habitación. Exacto. Eso va a causar IVA. ¿Ok? Eso va a causar IVA. Entonces hay que tener cuidado. La ley me dice, si forma parte, esta construcción que no es casa habitación, forma parte de tu casa habitación, no vas a causar IVA. Pero como estamos hablando de dos inmuebles diferentes, porque nunca los fusioné, sí puedo causar IVA. Hay que tener cuidado ahí. Y esto como propietario, pues tengo que saberlo, porque cuando yo quiera vender, pues el que me compre va a tener que pagar ese impuesto. Claro. ¿Y qué más tiene que tener en cuenta el comprador? El otro impuesto, que también no siempre se causa, es el impuesto por adquisición de bienes inmuebles. El ISAI, ese cuando se paga el federal, ahora hablamos del federal, el impuesto sobre la renta. Ese se causa cuando compro barato. ¿Cómo sé que compro barato? Si mi precio está por abajo del avalúo comercial del inmueble, estoy comprando barato. Por lo tanto, para el fisco, el impuesto sobre la renta lo que graba son utilidades. Entonces, para el fisco estoy teniendo una utilidad porque compré barato, tuve un ahorro. Entonces, sobre esa diferencia, si mi avalúo excedió en más de un 10%, perdón, mi avalúo excedió en más de un 10% el precio de venta, por esta diferencia voy a causar el 20% de impuesto sobre la renta por adquisición. Si esa diferencia es de 2 millones, ¿cuánto vas a pagar? 400,000 pesos, ¿no? Está interesante. Entonces, si eso el asesor inmobiliario no se lo dice al comprador, pues el comprador va a juntar un presupuesto para pagar el precio de venta, sus honorarios y gastos normales del notario.
Y de pronto te enteras 2, 3 días antes que tienes que pagar ese impuesto, se te puede caer la venta, Pues claro. porque ¿de dónde yo ya no tengo presupuesto para pagar esas cantidades, ¿no? Y si pueden ser impuestos muy altos, No, desde luego. ¿no? Entonces, es el impuesto sobre la renta por adquisición. Y esos son los únicos impuestos que se pagan. Los únicos. Ahora, ya hay otro impuesto cedular, pero eso ya depende del estado, que es estatal, que es como un tipo IVA que el estado le cobra al vendedor, que aparte del impuesto a la renta tuviera que pagar ese impuesto cedular. Pero bueno, ese creo que nada más en 2 estados, no me lo sé bien cómo se calculan porque solo son 2 estados donde se pagan, creo que es en Yucatán Ok. y creo que el otro es el que nunca me acuerdo de él. Si es Tijuana o es Morelia, perdón, Morelos. No me acuerdo cuál de esos dos, ¿no? Pero bueno, ese se me hace exagerado porque ahí sí, desde mi punto de vista ya es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque ya estoy pagando un impuesto sobre la renta por la utilidad del inmueble, ¿por qué me vuelves a cobrar un impuesto? ¿No? Pero bueno, así está. Y cuando queremos rentar o rentar una propiedad, ¿cuál es el impuesto que tendríamos que tener en cuenta? Tanto si es el inquilino como si es el arrendador y arrendatario. El inquilino tendrá que pagar el IVA si está rentando un inmueble que no sea casa habitación o que sea un inmueble que sí es casa habitación pero esté amueblado. Ahí sí se causa el 16% del impuesto al valor agregado. Ok. Y el propietario pues tendrá que pagar su impuesto sobre la renta, Ok. ¿no? Por la utilidad. Ahí tenemos 2 caminos en el caso del propietario para calcular los impuestos. Bueno, 3, yo diría 3. Hay 2 regímenes de entrada para el propietario en el caso de arrendamiento. Uno, que es el régimen simplificado de confianza, que se abrevia RECICO. Y ahí pues creo que es el más recomendable porque ahí las tarifas son sumamente bajas, que va desde el 1% mínimo, máximo 2.5 sobre la renta completita y no hay deducibles porque las tarifas son muy bajas. Pero pues por ejemplo, por 10,000 pesos estás pagando el 1%, son 100 pesos. La verdad que no es nada. Para poder pertenecer a ese régimen, sí hay condiciones. Primero, no puedes ser socio de ninguna empresa. De todos los ingresos, porque en este régimen tiene una peculiaridad. Si tú al mismo tiempo estás vendiendo algún tipo de producto, entonces estás en acta empresarial. Si estás rentando, pues estás en arrendamiento. Si estás dando asesorías, pues también estás realizando una actividad de honorarios. Estas 3 actividades económicas te pueden involucrar directamente en RECICO y solo tener un solo régimen. Pero vas a tener que sumar los ingresos de estas 3 actividades. Y este total de ingresos que tengas no puede rebasar 3,5 millones al mes o al año. Si tú rebasas ese límite, sales de este régimen y te pasan al régimen general, ya independientes, de arrendamiento, honorarios y actividad empresarial, ¿no? Que si las tarifas van del 1,92 hasta el 35%, nada que ver con el 1% y 2.5, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, además de que no puedas ser socio de ninguna empresa y no rebasar este límite, tienes que ser mexicano, residente en México a fuerzas. No es para extranjeros, solamente para mexicanos que vivan en México además. No puedes ser representante legal de ninguna empresa tampoco, aunque no seas socio, pero si eres representante legal, ya no puedes estar en RECICO. No puedes estar también al mismo tiempo en el régimen de honorarios asimilables a sueldos. Si tú juntas todas estas condiciones, puedes estar en este régimen sin ningún problema. Y cuando les recomiendo, si están en los regímenes generales, si están ya en honorarios, en acta empresarial o en arrendamiento, espérate hasta enero para hacer el cambio. No lo vayas a hacer ahorita, sino espérate hasta enero. Ok. Ahora, ¿cuál es el otro camino en el caso de un propietario que vaya a rentar? Que es el régimen general ya de honorarios por arrendamiento. Aquí tenemos 2 caminos. Otros 2. Otros 2. Aquí nada más es uno que es RECICO, pero bueno. Y en el régimen general es donde tenemos 2 caminos, siendo régimen general de honorarios por arrendamiento. Aquí uno le llamamos deducción ciega, donde no tengo que demostrarle ningún gasto al fisco y automáticamente yo puedo deducir el 35% de la renta.
O sea, no le tengo que comprobar nada y el 100% de la renta, el 35% es como si fuera una exención, pero no es exención, siempre es una deducción que no le tengo que comprobar al fisco, por eso es deducción ciega. Y ya el saldo, o sea, el 75% es lo que sí va a pagar impuestos, ¿no? Y ahí sí la tarifa va del 1,92 al 35%. Hay que ver en qué rango cae esa utilidad, que obviamente pues va a ser mucho mayor que si estuviera en reciclo. El otro camino es decir, ¿sabes qué? No, yo sí tengo gastos, yo sí puedo deducir lo que la ley me permite deducir, entonces yo no me voy por la deducción ciega. Yo sí tengo, por ejemplo, yo soy dueña de un condominio horizontal o de un edificio y rento oficinas de ese edificio. Sí. Soy la única dueña. Pero ahí estoy pagando un policía que controle el acceso, le estoy pagando al señor que me está haciendo la limpieza, le estoy dando mantenimiento al elevador, pintando aquí, arreglando un cable que ya se cuatrapeó, impermeabilizando, o sea, estoy dando mantenimiento constante. Tuve que sacar un seguro contra incendios, un seguro contra terremotos, ¿no? Estoy pagando también la administración de las rentas de ese edificio, ¿no? A un profesional. Todo eso lo puedo hacer deducible. Entonces, estos gastos que estoy teniendo exceden el 35% de la deducción ciega. Entonces ya no me conviene irme por la deducción ciega porque tengo más gastos del 35%. Entonces sí mejor pido mis facturas en todos los gastos que tengo, la nómina que estoy pagando es deducible, el seguro social que estoy pagando es deducible porque tengo nómina y esto puede ser superior al 35% y por eso me voy por el lado de gastos. Por eso son 3 caminos en el caso de arrendamiento. Sí, vamos a tener que hacer como 7 capítulos sobre este tema contigo para que abarques todo lo que abarca todo esto. Y creo que con 7 nos quedamos cortos. Pero ahora sí, cuéntame cuáles son esos errores que tú has visto a lo largo del tiempo, que han sido o esas historias, esas anécdotas de terror de decir, madre mía, en esta ocasión, pues sí, y cómo podemos hacer para evitar todo eso, ¿no? A ver si tienes ahí alguna... Pues yo creo que no le puedo llamar errores, porque más bien es desconocimiento. Precisamente por eso en RGS nos preocupamos mucho por dar capacitación. Y no nada más al profesional inmobiliario, sino a todos los que seamos propietarios en inmuebles, ¿no? Sobre todo ahorita que pues ya no es nada recomendable guardar el dinero bajo el colchón, que eso sí, yo te puedo decir que es un error. Pensar en que ya no le puedo dar la cara al fisco y total me escondo y guardo el dinero bajo el colchón porque firmo un contrato privado, que me paguen en efectivo y lo guardo, ¿no? O rento, que me paguen en efectivo y lo guardo. Todo el mundo dice, sí, así ya no pago impuestos. Total, el fisco nunca se va a dar cuenta. Yo te pregunto, ¿tienes tarjeta de crédito? ¿Compraste un carro? ¿Compraste un inmueble? Bueno, de entrada el inmueble que estás rentando o estás vendiendo, lo compraste, ¿no? Todo esto se informa por la ley de lavado de dinero al SAT y a la UIF. Entonces, cuando yo deposito o cobro un cheque en efectivo o pago una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito de auto, o lo que sea, cualquier peso que toque el banco, una institución financiera, arriba de 15,000 pesos, ya sea porque pago o ya sea porque deposito o tengo un ingreso, arriba de 15,000 pesos promedio mensual, los bancos dan aviso al SAT y a la UIF de todos esos movimientos. Entonces, claro que ya te tienen detectado. No, claro que te tienen detectado. Entonces, yo creo que ya estos momentos de no darle la cara al SAT, pues ya se acabaron. Mejor cumplir con mis obligaciones fiscales y dormir tranquilos. Pues sí. Y buscar mejor los beneficios que la ley me da para poder pagar el impuesto pues de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, utilizar el régimen de reciclo se me hace, la verdad, un paraíso fiscal, ¿no? Que nos ayuda a todos. Ese régimen tiene también su peculiaridad, porque se llama régimen simplificado de confianza. ¿Por qué es de confianza? Porque el fisco está confiando que tú eres un contribuyente cumplido. Y ahí es donde está el truco. Porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo el fisco me está cobrando tan poquito? Si tú te brincas un mes, desde un mes, y no pagas impuestos,
porque pues, se te olvidó o no tuviste dinero o lo que gustes o mandes. Te gastaste el dinero de los impuestos. Entonces te volteas y le dices a tu contador, preséntame declaraciones en ceros porque me gasté el dinero y no voy a pagar. Y el contador, muy obediente, en vez de decirte lo que va a pasar, las consecuencias de hacer eso, te presenta declaraciones en ceros. Obviamente, el SAT, tú facturaste. Las facturas son electrónicas. Tú vas, la haces, o se va a la base de datos del SAT. El SAT recibe esa información y te regresa los sellos digitales para validar que esa factura pues no es apócrifa, ¿no? Entonces, ya el SAT en su base de datos ya supo que tú cobraste. Por otro lado, el banco está dando aviso de lo que te depositaron si rebasaste los 15,000 pesos de ingresos promedio mensual. Entonces, el SAT ya también supo que, por supuesto, te depositaron. Por lo tanto, ¿cómo presentas una declaración en ceros? Entonces, el SAT se da cuenta, te va a nulificar esa declaración en ceros como si no lo hubieras presentado. Y desde una declaración no presentada, un peso que le debas estando en reciclo, pierdes, corres el riesgo de que salgas de reciclo y te pasen al régimen general. Y si eso pasa, tienes que presentar declaraciones complementarias desde el primer mes que te diste de alta en reciclo, como si hubieras estado en el régimen general, calcular los impuestos en el régimen general, que esas van del 1,92 al 35% esas tarifas, contra del 1% al 2,5%, pues ve cuánto te va a salir de este lado el impuesto contra lo que pagaste. Y esas diferencias con recargos de actualización las vas a tener que pagar. Sí. Entonces te puede volver una bolita de nieve espantosa. Entonces sí tenemos que ser muy cumplidos, muy, muy cumplidos aquí. Nada de que a mi contador se le olvidó presentar la declaración, nada de que pues me la presentó pero no la pagué. No, aquí tenemos que ser muy cumplidos. Y sí son historias de terror. Sí. Que por eso, si estamos en ese régimen, cuidemos esa parte. Ahora en noviembre sacaron a mucha gente de reciclo. Y nos dijo, ¿y ahora qué hago? Pues es que ya no puedes hacer nada. Hay que pagar las diferencias. Ya. Y son diferencias, me tocó como de 500,000 pesos, 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos. ¿No? ¿Cuántas son las comisiones que porque un profesional inmobiliario puede estar en ese régimen? ¿Cuánto cobras de comisión? Y tú fuiste pagando tus impuestos de esas cantidades que son fuertes en comisiones al vender un inmueble, fuiste pagando mínimo el 1%, máximo 2,5%. Y de pronto tienes que pagar el 35%. Sí. ¿Te quieres morir? Sí. Y de un año, de todo el ingreso que tuviste durante todo el año o 2 años, porque entonces te diste de alta en reciclo, imagínate, esa sí es una historia de terror. Sí, no, desde luego que sí. Desde luego que sí. Pues, Rebeca, muchísimas gracias. ¿Sabes que ya se han pasado 45 minutos? Cada vez que llegamos a los 45 minutos, los invitados dicen, ¿cómo? ¿Ya? Pues sí. No, súper interesante. Yo he aprendido mucho. Desde luego vas a tener que volver Claro que sí, para seguir contándonos y entrando en detalle. Pero para cerrar este podcast, podrías, no sé si quieres... y dirigirte a nuestra audiencia, darles algún consejo, ya sean propietarios o ya sean asesores profesionales, algo que les quieras decir acerca de este tema. Sí, por favor no le tengan miedo. La verdad es que podemos dormir tranquilos si cumplimos con nuestras obligaciones. Si nos da pánico no ser contribuyentes cumplidos, ya ese tiempo ya se acabó, como en Estados Unidos. Todo el mundo te dice, no es que no pagar impuestos es imposible aquí en Estados Unidos, pues ya México está así, igual. Entonces, tengamos mucho cuidado, mejor cumplir y dormir tranquilos. Hay muchos beneficios que la ley nos da, las exenciones, por ejemplo, en compraventas, ¿no? Ya hasta 6 millones no pagan impuestos en el caso de ser casa habitación. Entonces, busquemos los beneficios, busquemos mejor a los expertos en cada tema, dependiendo de qué tipo de impuesto es el que me toca pagar. Busquemos ese experto y pues saber qué beneficio la ley me está dando, ¿no? Porque siempre da beneficios. No estoy a favor del SAT, pero sí de cumplir con nuestras obligaciones, porque las sanciones sí hay que saberlo. Recuerda que la ignorancia no te exime de tu obligación, entonces sí hay que saberlo, sí hay que capacitarse, sí se los aconsejo mucho, porque ya las sanciones son muy fuertes, ya son fuertes, porque es privación de libertad, ¿no?
Bueno, pues con este susto nos vamos todos. Por si acaso a alguien se le ha olvidado pagar un impuesto en algún momento, checadlo todos, por si acaso. Y bueno, si queréis contactar a Rebeca, a su equipo, a RG y Asociados, os vamos a dejar aquí debajo la información. ¿Qué página web es? Es @rgsasociados.com. Ahí nos pueden localizar en todas las redes sociales. Perfecto. Y de todos modos os lo vamos a apuntar por aquí abajo y para que contactéis a Rebeca con cualquier duda que tengáis y que ayudéis todo lo posible a vuestros propietarios y compradores a la hora de pues gestionar sus propiedades, venderlas, rentarlas, etc. Pues Rebeca, muchísimas gracias por venir. Gracias por enseñarnos a todos. Te esperamos pronto. Me parece muy bien. Será un gusto. Gracias, Rebeca. Un abrazo a todos. Hasta luego.